En abril de 2024, Kimberly Araya, una madre de 3 niños, desapareció mientras iba desde su trabajo hasta su casa. Días después, la policía descubrió la imagen que están viendo en sus pantallas, la cual fue captada por la cámara de un peaje. En el volante del vehículo iba el esposo de Kimberly, y en el asiento trasero algo que se distinguía como un bulto tapado con sábanas. Pronto aquel video se convertiría en una pieza clave para la investigación. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Acompáñenme a ver todos los detalles. Kimberly Araya nació el 29 de agosto de 1990 en San José, la capital de Costa Rica. Ella creció junto a su madre y su hermana en un hogar rodeado de amor, donde la unión familiar siempre estuvo presente. Desde pequeña se destacó por ser cálida, responsable y muy cercana con los suyos, y con el tiempo desarrolló un espíritu emprendedor y una personalidad muy afectuosa. Siendo muy jovencita, Kimberly creyó haber encontrado el amor con un chico llamado David Oldemar Pérez Mena, quien era 6 años mayor que ella y mantenía un vínculo muy estrecho con su hermana. La pareja terminó contrayendo matrimonio el 13 de junio de 2010 y se instalaron en la provincia de Heredia, también en Costa Rica. De esa unión nacieron 3 hijos, primero 2 varones y después una niña, la cual llegó a convertirse en el centro de vida de Kimberly, a quien describieron como madre abnegada, quien tenía mucho amor para sus 3 hijos. Con ellos compartía un lazo único y muy bonito. Además de asumir la crianza de estos 3 pequeños, Kimberly trabajaba y para el año 2024 se encontraba estudiando Administración de Empresas, con el objetivo de forjar un mejor futuro para sus hijos. Su esposo, en cambio, en ese momento no tenía un trabajo estable y se sostenía como conductor particular, lo que le daba tiempo para llevar también a los niños a la escuela. Con el paso del tiempo, amigos y familiares comenzaron a darse cuenta que Kimberly se alejó de ellos. Ya no les llamaba, ya no les escribía, ni tampoco buscaba tener contacto. Después de salir del trabajo, ella regresaba directamente a su casa y se encerraba allí, en una especie de aislamiento que comenzó a preocupar a la gente que la quería. Las pocas veces que su madre la vio antes de los hechos, la notaba con la mirada perdida, como si estuviera físicamente presente pero emocionalmente muy lejos. Así las cosas, la familia de la joven comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Para sus vecinos, mientras tanto, Kimberly era una joven callada y reservada, que siempre respondía a sus saludos con una leve sonrisa. Su casa en ese momento estaba más alejada del resto y se rodeaba de unos muros de cemento. Con estos antecedentes llegamos al jueves 18 de abril de 2024, el cual comenzó como un día cualquiera para Kimberly. Después de despedirse de sus hijos, se dirigió al trabajo, y cerca de las 4:30 de la tarde le pidió a su jefa que la dejara cerca de un centro comercial. Desde allí tomó un servicio de transporte privado que la llevó hasta las cercanías de un parque de la ciudad, donde planeaba encontrarse con un colega. Horas más tarde, alrededor de las 2:42 de la noche, la hermana de Kimberly recibió un mensaje, en el cual le decía que estaba con un compañero de trabajo y que después tomaría una aplicación para regresar a su casa. Le pidió a su hermana que no pusiera candado en su puerta porque tenía planeado pasar la noche allí. Eso sí, Kimberly nunca llegó. A la mañana siguiente, viernes 19 de abril, al no lograr comunicarse con su hija, la madre de Kimberly, Eraida, decidió llamar a su yerno. Para su sorpresa, él le aseguró que tampoco sabía nada de la joven. De hecho, David le explicó que no había pasado la noche en casa. A la madre de Kimberly le resultó un tanto extraño esto, pero lejos de imaginar lo peor, pensó que tal vez ella y su esposo habían discutido, y que al final Kimberly había decidido quedarse en casa de alguna amiga. Más tarde ese mismo día, al seguir sin noticias, David finalmente se acercó a una comisaría para denunciar la desaparición. Allí le contó a los investigadores que más o menos a las 11:40 de la noche, desesperado porque Kimberly no respondía ni llamadas ni mensajes, salió a buscarla en su automóvil. Dijo que dio muchas vueltas durante varias horas, pero no tuvo éxito. David les explicó a los agentes que se temía 2 cosas: que el taxista que la había llevado desde casa le hubiera hecho algo malo, o que algún compañero de trabajo estuviera detrás de su desaparición. Al escuchar su testimonio, las autoridades comenzaron a interrogarlo con más detalle,
Querían saber bien qué había hecho el hombre durante el día. Él explicó que Kimberly solía salir a las 4:30 de la tarde de su trabajo. También la describió como una madre responsable que siempre regresaba temprano y que cocinaba y ayudaba a sus hijos con las tareas con una gran sonrisa. Por eso le preocupaba mucho el hecho de que no llegara a casa y que tampoco contestara las llamadas. Entonces los oficiales comenzaron a indagar a los compañeros de trabajo de la mujer, pues eran, según ellos pensaban en ese momento, las últimas personas que la habían visto con vida. Además de confirmar que le había dado un aventón al terminar la jornada, la jefa de Kimberly la notó actuar con total normalidad. Por su parte, un compañero con quien se reunió después contó que efectivamente se habían visto y habían conversado unos minutos y que luego se habían ido a tomar algo a un sitio cercano. Dijo que más o menos a las 9:30 de la noche aseguró que dejó a Kimberly en un parque y desde allí ella había pedido otro vehículo. Rápidamente los investigadores lograron dar con el chofer de este segundo vehículo y según el relato de este hombre, en efecto, Kimberly se había subido a su automóvil en el parque, cerca de las 10:50 de la noche. También comentó que se había bajado más o menos a 12 kilómetros del lugar. La dirección suministrada por este chofer indicaba que en efecto, él había dejado a Kimberly en su casa. Considerando que de acuerdo con la versión del esposo de la mujer, a esa hora él no estaba en el domicilio, los investigadores buscaron establecer si había algún tipo de relación con la misteriosa desaparición. Para saber bien qué le había pasado a Kimberly, lo que hicieron fue ubicar distintas cámaras de seguridad, tanto en el parque como en la zona residencial donde vivía Kimberly y su esposo. Las primeras cámaras permitieron corroborar la versión del compañero de Kimberly. Pronto, gracias al apoyo de un vecino, los detectives pudieron revisar otra grabación, hecha con un dispositivo de una casa que estaba al lado de la de Kimberly. Esta grabación resultó clave, no solo para reconstruir el tramo final que la joven había recorrido, sino también para desmontar por completo la versión de David. A pesar de la insistencia en que él había salido desesperado a buscar a Kimberly más o menos a las 11:30 de la noche, esta grabación lo contradijo y puso en dudas todo su relato. En las grabaciones se veía que Kimberly había llegado a la casa a la hora que el chofer había indicado más o menos. Su esposo había salido de su domicilio en automóvil a las 10:47 de la noche, 5 minutos después de que su cuñada recibiera el mensaje de texto. Entre un hecho y otro había una sospechosa ventana de tiempo, y a esto se le sumaba un detalle igualmente curioso, que a pesar de la angustia por la situación, el hombre había esperado muchas horas antes de ir a la policía. Ya con el paso de los días, cuando las labores de búsqueda no arrojaron resultados, la preocupación fue en aumento. Las autoridades difundieron una fotografía reciente de Kimberly, detallando sus características físicas y señalando sus prendas en el momento de su desaparición. En paralelo, familiares y amigos distribuyeron carteles con la imagen de la joven por distintos puntos de la ciudad, con el propósito de que cualquier persona que la viera apoyara a las autoridades con algo de información. La noticia pronto acaparó la atención nacional y también internacional, y el país entero quedó en vilo ante cualquier novedad que pudiera surgir. Por su parte, lo siguiente que hicieron las autoridades fue seguir el rastro del automóvil que manejaba el esposo de Kimberly, que en realidad no era suyo, sino propiedad de su hermana. Fue así como descubrieron que cerca de la medianoche del jueves, una cámara de seguridad de un peaje lo captó, camino a un túnel en dirección al centro, a una media hora de su casa. Las imágenes permitían saber que David era el que conducía. Sin embargo, lo más llamativo y sobre todo perturbador era que si bien en el asiento del copiloto no había nadie, en la puerta trasera sí se veía un bulto con algunas sábanas. Horas después, la misma cámara volvió a registrar el vehículo de regreso, pero esta vez el bulto ya no estaba. Con estas imágenes, la policía supuso lo peor. Entre la llegada de Kimberly a casa y la salida de su esposo, la joven había perdido la vida a manos de este, y él posteriormente había trasladado su cuerpo para arrojarlo en alguna zona. La tarea de dar con el punto exacto era muy importante, pero la policía no tenía muchas pistas. En este contexto, los investigadores comenzaron a sospechar que no había sido Kimberly quien había mandado el mensaje a su hermana, sino que había sido su propio esposo, intentando fabricar una coartada que muchos creían perfecta. Además, cada vez que lo entrevistaban, él se contradecía de múltiples maneras. Sin embargo, el golpe definitivo llegó cuando los policías revisaron su celular. El sujeto no solo había borrado varias búsquedas en internet, sino que una de ellas, hecha la mañana del 20 de abril de 2024,
indagaba sobre cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse. ¿Por qué este hombre, si supuestamente era un inocente y dulce esposo, estaba buscando ese tipo de cosas después de la desaparición de su mujer? Realmente todo parecía encajar como una gran evidencia. Ya el 25 de abril de 2024, con pocas esperanzas de encontrar a Kimberly con vida, algunos agentes de investigación fueron hasta la casa que la mujer compartía con su esposo. Esto para buscar nuevas pistas y también para utilizar algunas pruebas como por ejemplo el luminol. No obstante, los resultados de lo segundo fueron negativos y no encontraron rastros de sangre dentro. Casi en paralelo, la familia de Kimberly comenzó a contar algunas actitudes extrañas que Dave había tenido. Dijeron que apenas un día después de denunciar la desaparición de la joven, él se llevó a los niños a casa de su hermana. Con este dato, las autoridades se presentaron ese mismo día en el domicilio de la mujer y arrestaron a Dave de manera preventiva mientras seguía la investigación. No le dijeron que era sospechoso, pero sí que necesitaban seguir tomando declaraciones. Para ese momento ya familiares y amigos de Kimberly comenzaron a revelar que ellos no eran la pareja perfecta que hacían creer a los demás. Coincidieron que en el tema económico tenían muchos problemas y que había sido un punto muy conflictivo para la pareja. Y es que Dave, como ya dijimos, llevaba desempleado un tiempo, específicamente 7 meses. Él no estaba nada contento con que Kimberly fuese la que sostuviera el hogar y aparentemente también gastaba sin control. Pero lo más relevante que salió a la luz fue que ella ya había expresado en varias ocasiones que quería separarse, y él siempre había respondido con amenazas, pidiéndole posponer la separación hasta finales de ese año. Entre tanto, las autoridades seguían su investigación y se pidió revisar el GPS del auto que manejaba el hombre el día que se le vio captado en las cámaras. Según los movimientos del GPS, un día después de los hechos, Dave había ido al mismo lugar que había visitado por la noche. Las autoridades presumían que buscaba asegurarse que los restos de Kimberly no estuvieran en un área visible. Sin embargo, una vez que la policía se presentó en este sitio, solo pudieron encontrar unas huellas de llantas. Por lo demás, no había ni una sola pista que pudiera conducir al hecho de que en efecto este hombre le había quitado la vida a su esposa. Ya un día después, el viernes 26 de abril, después de 8 días de búsqueda, y a más de 24 horas de la detención de Dave, las autoridades organizaron un nuevo operativo en la misma zona, en el cual participaron rescatistas, perros e incluso drones. A la distancia, la familia aguardaba expectante. El descenso fue muy difícil, el terreno era empinado y llovía con fuerza, pero esa misma lluvia a la larga resultó muy clave, porque provocó que los olores se dispersaran, de modo que después de varias horas los perros rastreadores dieron indicios al equipo de que estaban en presencia de algunos restos humanos. Finalmente, el tan temido desenlace ocurrió cuando se encontró un cuerpo al pie de un precipicio, en un acantilado que tenía más de 1.400 metros de profundidad, pero el cuerpo se había atascado en una pendiente de solo 20 metros. Una vez vieron el cuerpo en este lugar, las autoridades lo sacaron del sitio y lo llevaron al Instituto Forense para que le hicieran todos los análisis. Si bien aún no se sabía exactamente quién era la persona, sí que se dijo que coincidía con las características físicas de Kimberly, e incluso llevaba las mismas prendas que sus familiares habían descrito el último día que la vieron con vida. La madre de la joven manifestó a los medios su confianza en la justicia de su país, diciendo que esperaba que las autoridades actuaran ante las pruebas disponibles, para que el hombre pudiera enfrentar las consecuencias de sus actos. Y aunque indicó que siempre había sospechado de su yerno, prefirió no profundizar para no entorpecer el proceso judicial. En cambio, por primera vez reveló públicamente que en el pasado su yerno había llegado incluso a amenazar a Kimberly. Entretanto, la universidad donde la joven estudiaba emitió un comunicado, lamentando los sucesos y solidarizándose tanto con Kimberly como con su familia. Finalmente, el informe forense determinó que en efecto el cuerpo era de Kimberly y que además había sido atacada. Sin embargo, los peritos descartaron cosas como fracturas recientes, heridas de bala o de arma blanca, y no pudieron establecer concluyentemente la causa de la muerte. Pero según trascendió en los medios de comunicación, la principal hipótesis era la obstrucción de las vías respiratorias. Asimismo, los peritos determinaron que los hechos se habían dado entre las 10:17 y las 10:42 del jueves 18 de abril de 2024. Mientras tanto, la familia de Kimberly recibió un golpe muy duro, cuando las autoridades decidieron que los 3 hijos de Kimberly se debían quedar al menos de manera preliminar al cuidado de su tía paterna.
Así las cosas, la investigación siguió, y una vez concluida, la fiscalía expuso que la relación entre Kimberly y su esposo se había caracterizado por un ciclo de violencia doméstica. Uno de los primeros incidentes se había documentado en el año 2022, cuando ella trabajaba en un supermercado junto a su hermana. Ahí David protagonizó una discusión y amenazó a Kimberly de gravedad. Al año siguiente ocurrieron 2 episodios más en la casa de la madre de la joven. En esas oportunidades el hombre llegó a intimidarla, exigiéndole que volviera a su casa. Después, a inicios de 2024, se repitieron los hechos, uno en la casa de la madre de Kimberly y otro en esta casa donde estaban viviendo. Hasta que poco después, en una ocasión, Kimberly, acompañada de sus 3 hijos y su hermana, tuvo una nueva discusión que dio pie a que decidiera poner fin a la relación con David. En cuanto a la cronología de los hechos, las autoridades pudieron establecer que el día que todo sucedió, Kimberly llegó a casa y fue sorprendida por David. Entonces, en cuestión de minutos y valiéndose de sus propias manos, este le quitó la vida. En la rueda de prensa, además, las autoridades confirmaron que el hombre seguía detenido y que las pruebas en su contra eran contundentes. También salió a la luz una información que indicaba que el hombre había planificado todo con mucha antelación, incluso algunas semanas antes. En este punto resultó fundamental el testimonio de la madre de Kimberly, quien con profunda indignación señaló que la hermana de David había estado también al tanto de sus intenciones. Según relató la madre de la joven, un conocido de su hija se acercó a la familia y les mostró un mensaje que David les había enviado. En este mensaje el hombre decía que ya había hablado con su hermana para que ella se hiciera cargo de sus hijos y que no le importaba ir a prisión. Pero a la madre de Kimberly nadie los estaba cuidando y además de eso estaba convencida que ellos como familia materna podrían brindarles mejores oportunidades a los hijos de Kimberly. Para mí es cómplice, porque ya anteriormente le había dicho que si en dado caso, que si él mataba a Kimberly, que ella se hiciera cargo porque él iba a ir a la cárcel. La mujer también aseguró que tenía un vínculo muy estrecho con su nieta más pequeña, y con sus otros 2 nietos realmente no tanto, y todo esto era una estrategia deliberada de David. Los 2 niños son un poquito mayorcitos, ya están un poquito más influenciados a más bien a que no se apegaran a mí. A pesar de esto, una semana más tarde, la justicia ratificó la medida otorgada a la familia paterna de los pequeños por la tenencia de ellos, quienes tenían 11, 10 y 4 años respectivamente. Según publicaron las autoridades, la decisión se tomó luego de que 3 especialistas evaluaran a los niños y a las familias, con el objetivo de determinar quiénes eran más adecuados. Los estudios concluyeron que al menos en ese momento la familia paterna era la que los podía tener en mejores condiciones. Por otra parte, aún se debía decidir si se iba a presentar o no un proceso judicial de suspensión de la patria potestad en contra de David. Esto en cumplimiento de 2 leyes, la de reparación de las víctimas de femicidio y el Código de la Niñez y la Adolescencia en Colombia. Un año después, concretamente en mayo de 2025, David fue acusado de unos cargos de amenaza en contra de una mujer, restricción de autodeterminación, simulación de delito y, por supuesto, femicidio. En vista de ello, la fiscalía le dijo que debía llevar a cabo los trámites para elevar a juicio las 3 causas. Sin embargo, 2 meses después, el 17 de julio de 2025, durante una audiencia preliminar para solicitar la apertura del juicio, David admitió su responsabilidad en los hechos, optó por someterse a un procedimiento abreviado y esto hizo que se le impusiera una pena de 35 años, 8 meses y 10 días de prisión. No obstante, la sentencia tenía que ser revisada y homologada. Mientras tanto, él permaneció en prisión preventiva. Aunque la familia de Kimberly aún se encontraba analizando la tragedia, aceptaron la decisión. La madre de la joven, con ayuda de su equipo de abogados, consideró que era la mejor alternativa, pues ir a un juicio habría significado una mayor exposición y un dolor adicional, especialmente para los nietos que tenía. Entretanto, el mayor anhelo de todos era poder seguir haciendo la voluntad de los hijos de Kimberly, quienes aún permanecían bajo la custodia de su familia paterna. Una tía de Kimberly expresó que ellos jamás imaginaron que se los fueran a dar a estas personas. Señaló que los pequeños estaban acostumbrados a convivir con ellos y que se les había privado de esa cercanía. Pero realmente hasta el día de hoy no se ha tenido ningún cambio y la custodia sigue siendo para la familia paterna. Ahora que conocen todos los hechos de este impactante caso, díganme qué opinan. Están viendo los videos de la cámara de vigilancia de un restaurante en Florida, en el momento exacto en que la vida de una jovencita cambió para siempre. Era el año 2023.
Un día sábado que estaba destinado para un plan de risas y felicidad, pero se convirtió en un instante de terror. A esta chica la atacaron, pero la persona que la atacó no era un desconocido, sino alguien que ya había estado en su vida y que no podía soportar que ella se alejara de él. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Madison Schemitz nació alrededor del año 2005. Creció en el estado de Nueva York dentro de una familia numerosa con 5 hermanos y su madre llamada Jackie. Desde muy pequeña encontró un lugar en el deporte. A los 4 años ya jugaba softball, un juego que con el tiempo se volvió parte de su identidad y su rutina diaria. Para ella no era solamente una actividad extracurricular, sino era una muestra de su disciplina y su constancia. En el año 2017 la familia se mudó a Florida, y Madison ya destacaba en algo más que en el deporte. Quienes la conocían la describían como una joven increíblemente inteligente, profundamente motivada y con un talento que no pasaba desapercibido. Además también decían que era una chica confiable, amable y muy buena persona. Pero más allá de estas descripciones, Madison era una adolescente como cualquier otra, y entre las experiencias comunes que muchas personas viven a esa edad está enamorarse por primera vez. Así las cosas, en el otoño de 2022, Madison comenzó a salir con un compañero de la escuela de su edad, llamado Spencer Pearson. De Spencer se sabe que había nacido en Texas y provenía de una familia muy unida. Sus padres lo describieron como un chico dulce y tranquilo, pero que se ponía ansioso en situaciones sociales. Además se sabe que tenía una hermana y 2 hermanos. Desde pequeño en la escuela Spencer practicó fútbol americano. Esto resultaba algo inusual, ya que si bien todos sus familiares decían que era dócil e introvertido, en el campo se mostraba bastante confrontativo con los chicos de su edad. Sin embargo, con el paso de los años sufrió varios golpes en la cabeza y la columna, lo que representó un aspecto negativo en su carrera deportiva. No se sabe con certeza si estas lesiones influyeron directamente en su salud mental, pero sí fue en esa época que su ansiedad y su depresión fueron empeorando. Además de eso, se supo que Spencer solía sentirse excluido, con baja autoestima y con constantes sentimientos de insuficiencia. Fue por eso que la familia se mudó a Florida, buscando otros horizontes y una zona un poco más acomodada. Esto para que Spencer tuviera nuevas relaciones sociales. Así las cosas, Spencer decía que se había enamorado profundamente de Madison, y en apariencia lucían como la pareja perfecta. Durante los primeros meses de su relación llegaron a conocer a las familias del otro, salían con mucha frecuencia y se mostraban muy felices. Sin embargo, poco a poco los padres de él comenzaron a notar que la relación, que en un principio era divertida y llena de energía, comenzó a pasar por un mal momento. Y es que la ansiedad, la depresión y las inseguridades de Spencer fueron en gran medida las responsables de la situación. Madison tenía un fuerte deseo de vivir la vida al máximo y de aprovechar sus años de secundaria, pero tener que lidiar fuertemente con los problemas emocionales del chico terminó por agotarla por completo. Con el paso del tiempo comenzó a sentirse atrapada, y es que las señales eran claras: celos constantes, manipulación verbal y reacciones completamente desproporcionadas. Finalmente, en la primavera de 2023, Madison comprendió que Spencer era una persona tóxica y que la relación no era sana, así que ella decidió ponerle fin a su noviazgo. A Spencer esto no le cayó nada bien. Madison era parte fundamental de su vida, y tuvo grandes dificultades para encontrar su propia identidad sin ella a su lado. Para empeorar las cosas, después de la ruptura, él también perdió a varios amigos. Los tenían en común y muchas personas decidieron irse del lado de Madison. En los días siguientes, su depresión, su ansiedad y sus sentimientos de insuficiencia se volvieron tan intensos que pasaba días sin comer. Sus padres aseguraban que tenía el corazón roto y que era parte de crecer. Pensaban que con el tiempo superaría a Madison y encontraría otra novia. Aún así, Spencer comenzó a hostigar a Madison. Le enviaba mensajes y como ella lo había bloqueado de las redes sociales, él se creaba cuentas falsas para seguir lo que hacía y con quién estaba. Madison le contó todo esto a su madre, y lo que ella decidió hacer fue hablar con la madre de Spencer. A pesar de que tuvieron varias pláticas, la situación del chico no cambió, y un incidente particularmente alarmante ocurrió a principios de abril de ese año. Ese día Madison acababa de terminar un partido de softball, y después de pasar un rato en el estacionamiento del estadio con algunos de sus amigos, ella se subió a su auto y comenzó a irse. Pero entonces notó que Spencer estaba allí, y esto la aterrorizó de inmediato,
porque él no tenía ninguna razón para asistir al partido. Claramente la estaba siguiendo. Se sintió muy incómoda, especialmente porque ya era tarde en la noche. Madison terminó haciendo lo que pensó que sería mejor para bajar la tensión. Cuando vio a Spencer, bajó la ventanilla y le preguntó si podía llamarlo cuando llegara a casa. Pero en cuanto comenzó a conducir y vio que él no giró hacia su propia calle, supo de inmediato lo que estaba pasando. Si bien en un momento Spencer aceptó y cada uno se puso a conducir, ella se dio cuenta que él la estaba siguiendo. Sin pensarlo demasiado, tomó una salida hacia otro estacionamiento y le envió un mensaje advirtiéndole que la estaba asustando, pero eso no lo detuvo. Aterrada, terminó llamando a una amiga para pedirle consejo y decidir qué hacer. Juntas elaboraron un plan. Madison iría a la casa de su amiga, donde sus padres estaban presentes. Así se aseguraría de llegar a un lugar con muchas personas y con seguridad. Adicionalmente, Madison le envió un mensaje a Spencer diciendo que tenía que pasar por la casa de esta amiga dejando algo relacionado con la escuela. No había ninguna razón para que él continuara siguiéndola. Sin embargo, el hostigamiento continuó. De hecho, él comenzó a exigirle que no fuera a casa de su amiga y que condujera directamente a la suya, asegurando que él sabía que eso no era parte de su plan esa noche. Pero Madison obviamente no le hizo caso a Spencer y fue hasta la casa de su amiga. Él la esperó en una gasolinera cercana. Sabía que en algún momento tenía que volver a su casa y de esa manera podía volver a seguirla. Y eso fue lo que sucedió. Cuando vio que Madison ya iba de vuelta a su casa, comenzó a seguirla de nuevo. Él intentó poner excusas sobre su comportamiento, desde que quería asegurarse de que llegara sana y salva a casa, hasta que simplemente iba manejando y tenía que tomar ese camino. Madison volvió a contarle lo que había sucedido a su madre y ella terminó totalmente alarmada, así que casi todos los días la fue a recoger a la escuela. Cuando el padre de Spencer se enteró de lo que estaba haciendo su hijo, incluso le quitó el celular y trató de que esta conducta no se repitiera. También lo inscribieron en un grupo de apoyo preventivo y lo llevaron a ver a un psiquiatra que simplemente le recetó un antidepresivo. Eso sí, Spencer dejó de tomar este medicamento porque dijo que le provocaba fuertes dolores de cabeza. Pasaron algunos días desde ese incidente y Spencer volvió a escribir a Madison. Era un mensaje breve, pero también alarmante, ya que se despedía y le expresaba su amor. Ella se lo mostró a su madre, y Jackie de inmediato llamó a los padres de Spencer para advertirles que el chico estaba en peligro. Poco después el padre del joven corrió a su habitación y lo encontró dentro de su closet, tras haber intentado hacerse daño. Una situación crítica que evidenciaba que ya estaba poniendo en riesgo su vida. Debido a esto, los padres lo llevaron a un hospital con un área especial en salud mental y pasó unos días recuperándose allí. Y si bien las heridas físicas sanaron rápidamente, su estado mental continuó deteriorándose. Spencer ya no volvió a la escuela después de eso y nunca volvió a dormir en su habitación. Con el paso del tiempo había perdido tanto peso que sus ojos se hundieron en su rostro. Pasaba gran parte del día durmiendo y viendo televisión en el sofá de su salón. Como era de esperarse, sus padres estaban completamente preocupados. Pero Spencer, a pesar de mostrarse muy mal física y emocionalmente, seguía espiando a Maddie. Así, con una cuenta anónima difundió un mensaje de carácter amenazante que generó una profunda preocupación. Llegó incluso a mencionar a Madison y a algunos de sus amigos. Aunque los días siguientes transcurrieron sin incidentes, la alerta ya estaba encendida. En ese contexto, la madre de Madison comenzó a pensar en tomar medidas legales y decidió solicitar una orden de restricción en su contra. Sin embargo, por los hechos que vamos a narrar en un momento, se hizo evidente que la policía no hizo lo necesario para proteger a esta familia. Spencer continuó su vida sin mayores restricciones, y como consecuencia de ello, las cosas se salieron de control. Unos días después, el 3 de junio de 2023, comenzó como un día completamente normal para Madison. Era sábado y una de sus amigas del softball se había quedado a dormir en su casa la noche anterior. Ambas se despertaron temprano y tenían el plan de ir a la playa. Estaban convencidas y entusiasmadas de que sería un día perfecto. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con un clima frío y ventoso, por lo que decidieron marcharse tras unas pocas horas. Más tarde se reunieron con sus madres y hermanos para pasar un rato en la piscina. Después de un tiempo allí surgió un nuevo plan, ir a comer juntas y ver la Serie Mundial Universitaria de Softball Femenino. Así que decidieron regresar a casa para cambiarse los trajes de baño. Ya a las 2:53 de la tarde las chicas iban camino al restaurante. En el automóvil iban cantando, se iban riendo y la estaban pasando muy bien.
En cierto momento del trayecto, Madison le escribió a su madre para que ella y la mamá de su amiga fueran con ellas al restaurante. La madre de Madison no quiso ir y le mandó un mensaje a su hija bromeando diciendo que ellas simplemente querían que estuvieran allí para que les pagaran la cuenta. Pero Madison también comentó que en ese momento sentía un presentimiento muy fuerte de querer que su madre estuviera cerca de ella. Así que al final las mujeres decidieron ir. Las dos chicas y las dos madres llegaron al restaurante. Madison dio una vista alrededor para saber si Spencer estaba o no allí. Era algo que ya hacía casi sin pensar, porque al final de cuentas este chico la había estado siguiendo por meses. Ella se dio cuenta que en ese momento él no estaba en el restaurante y sintió un gran alivio. Pero la calma duró poco porque más o menos a las 3:47 de la tarde Spencer ingresó al establecimiento con una intención muy concreta. No se acercó de inmediato a Madison y su amiga, permaneció observando un rato y fue a las 4:15 de la tarde que se levantó de donde estaba sentado y caminó directamente a la mesa de Madison. En ese momento evidentemente ya no podían ignorar al chico y su presencia se hizo inevitable. Ella quedó paralizada por el impacto y en cuestión de segundos la invadió el mismo pánico que había tenido durante semanas, un miedo profundo y persistente. Al final, a las 4, las dos chicas y las dos madres comenzaron a hablar en voz baja sobre qué debían hacer, y tras evaluarlo coincidieron en que evidentemente no era seguro que permanecieran allí. Entonces llamaron al personal del restaurante, explicaron la situación y dejaron en claro que aquel chico era una amenaza para su seguridad. Decidieron pagar la cuenta con rapidez y abandonaron el lugar, tal y como se puede apreciar en el video de las cámaras de seguridad que van a estar viendo en este momento. A continuación, las mismas cámaras también captaron a Spencer saliendo del restaurante para seguirlas. Solo apenas unos segundos después, la vida de Madison cambiaría para siempre de la manera que nadie había podido imaginar. Justo cuando Madison llegó a su auto en el estacionamiento, escuchó a su madre gritar de una manera que solo podía significar que algo terrible estaba ocurriendo. Al darse la vuelta, vio a Spencer correr hacia ella con una rapidez que jamás había visto antes. Y entonces, sin tiempo de reaccionar, él la alcanzó, atacándola repetidamente con un arma blanca. A pesar de que Madison le suplicaba que se detuviera, sus fuerzas se fueron desapareciendo rápidamente, sobre todo porque en el ataque sufrió una lesión devastadora que afectó su médula espinal. La chica estaba sangrando y no tenía la posibilidad de moverse ni defenderse, pero la valentía de dos personas le salvó la vida a Madison en ese momento. En primer lugar, su madre, quien reaccionó de inmediato y se lanzó sobre Spencer para poder separarlo de ella. En ese proceso, la mujer también resultó herida en la frente, el brazo, la pierna y la mano. Y la otra persona, un chico de 22 años llamado Kennedy, que acababa de bajarse de su camioneta rumbo al restaurante donde Madison y su madre habían estado. Sin pensarlo dos veces, al escuchar los gritos, corrió tan rápido como pudo, derribó a Spencer al suelo y logró liberar tanto a Madison como a su madre de la furia del chico. El amigo que acompañaba a Kennedy también intervino y ayudaron a parar el ataque. Este joven sufrió distintas heridas en la mano, pero finalmente el ataque llegó a su fin. Mientras todo esto ocurría, varios testigos llamaron a los servicios de emergencia, y en ese momento Spencer se dirigió el arma hacia sí mismo, en un intento fallido de acabar con su vida. Y las cámaras corporales de los agentes captaron algunas secuencias verdaderamente impactantes. Había paramédicos, policías y muchas personas alrededor. Un hombre herido estaba tendido en el suelo y una jovencita también estaba en el lugar con lesiones muy graves. Al final, Madison, Jackie, Kennedy y Spencer fueron trasladados a un hospital cercano, algunos de ellos en ambulancia y otros en helicóptero. Cuando la noticia del ataque se difundió, los familiares de Madison acudieron de inmediato al hospital para poder acompañarla y brindarle consuelo. Así las cosas, Madison poco a poco se fue recuperando, pero le dieron una noticia devastadora. Había quedado paralizada de la cintura para abajo y no iba a poder caminar. Ella se trazó un objetivo muy claro: no solo volvería a caminar, sino que lo haría en el día de su graduación de secundaria. Sus seres queridos supieron que ella era muy valiente y que desde un principio podía lograr todo lo que se propusiera. Resultó incluso llamativo, según contó una de las hermanas de la joven, que Madison, ya cuando se recuperó en el hospital y estaba completamente consciente, comenzó a hacer chistes y se le notaba pues bastante feliz y con una actitud bastante buena para el futuro. La madre de Madison, Jackie, también se recuperó de una manera bastante rápida. Ella no tenía tantas heridas. A pesar de que una de las puñaladas la había dejado en estado grave, se recuperó bastante bien.
En cuanto a Kennedy, él también llegó a recuperarse y fue dado de alta. Spencer también se recuperó y al ser dado de alta comenzó a enfrentar las secuencias de sus actos. Fue arrestado en el hospital y acusado de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado y un cargo de agresión agravada con arma mortal. Fue trasladado a la cárcel del condado y realizó su primera comparecencia ante el juez, donde se declaró no culpable. Mientras tanto, la comunidad comenzó a movilizarse para apoyar a Madison, organizando una campaña solidaria para ayudar a su familia a cubrir los elevados gastos médicos. Además, también querían respaldarlas en todo lo que se venía del juicio y los gastos jurídicos, además de los gastos del día a día, ya que la madre de Madison pasó una temporada sin poder volver al trabajo. Eventualmente, ellas expresaron que cada día era una lucha, pero también estaban muy agradecidas por los pensamientos y oraciones de las demás personas. Además, Madison también animaba a todos a informarse sobre las lesiones de médula espinal y apoyar a organizaciones que trabajaban incansablemente para erradicar la violencia y el abuso. Si bien Madison tenía un largo camino por delante, los médicos consideraban que tenía buenas probabilidades de salir adelante. Era joven, atlética, positiva y motivada. Aún así, tuvo mucho tiempo en recuperación. Los médicos dijeron que no sabían cuánto tiempo tenía que hacer de rehabilitación y si eso al final iba a funcionar o no. Además de eso, también tuvo que pasar por muchas otras cirugías. Y con el paso del tiempo, las cosas no fueron teniendo un buen pronóstico, ya que después de las intervenciones, Madison tenía que poder empezar a caminar, pero esto no sucedió así. Al final, luego de mucho esfuerzo y mucho trabajo, en la primavera de 2024, ella volvió a caminar con sus propios medios y sin asistencia. Ese día Kennedy estuvo presente y ella difundió en sus redes sociales una foto con este chico. Él se volvió prácticamente parte de la familia y la acompañó en muchos procesos de recuperación. Gracias a todo este trabajo, al final Madison logró su cometido y subió al escenario de su escuela secundaria el día que tenía que recibir su diploma. Pero a pesar de toda esta felicidad, con Madison ya recuperada, la familia sabía que pronto tenían que enfrentarse al juicio y tendrían que volver a ver a Spencer. Al final de cuentas, ese mismo año, él se declaró culpable de todos los cargos. No obstante, obtener justicia no fue un camino simple. El juicio se alargó inesperadamente, ya que a pesar de que Spencer se había declarado culpable, se tenía que fijar una pena para él. A mediados de julio de 2024 comenzaron todas las audiencias. Dado que su culpabilidad nunca estuvo en duda, el proceso se centró en determinar qué pruebas y qué testimonios eran convincentes. La acusación presentó a Spencer como una persona calculadora, fría y narcisista, incapaz de aceptar que Madison había terminado su relación. Durante las audiencias declararon policías, médicos y profesionales de la salud mental, mientras que cuando fue el turno de la defensa, uno de los primeros testigos fue el padre de Spencer. Visiblemente conmovido, expresó a Madison y Jackie cuánto las apreciaba y cuánto lamentaba esta tragedia. También los abogados del chico se apoyaron en el testimonio de distintos médicos y profesionales de la salud mental, quienes declaraban que las lesiones que él había sufrido siendo muy joven en la cabeza habían afectado su estado mental y su capacidad para controlar sus emociones. Además, un neurólogo afirmó que dichas lesiones habían derivado en daños graves en el cerebro y en su médula espinal. Pero todo esto pasó a segundo plano cuando Madison dio su declaración. Ella relató todo lo que había pasado, el impacto físico y la rehabilitación. También narró distintos episodios de violencia que había vivido con Spencer. Poco después, en noviembre de ese mismo año, Spencer tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. En su intervención no solo asumió su plena responsabilidad en los actos, sino que reconoció que aquel día había sido el peor de su vida. Además de eso, pidió perdón a Madison, a su familia y a sus propios seres queridos. I'm sure June 3rd was the worst day of their lives. It was also the worst day of mine and always will be. También solicitó ayuda en materia de salud mental, con la esperanza de algún día salir de la cárcel y volverse a reunir con sus seres queridos. I asked for forgiveness and I asked for mercy. Finalmente, el chico fue sentenciado a cadena perpetua. En la sala se escucharon los sollozos de sus familiares, y él por su parte permaneció en calma y bajó la cabeza. You were sentenced to serve the remainder of your life in prison. Posteriormente, Madison compartió un mensaje a través de un video expresando cómo aquel capítulo en su vida quedaba atrás. Aseguró que su mirada estaba puesta en su futuro y en utilizar toda la fuerza que había adquirido para poder afrontar las dificultades.
Y así terminó la historia. Ahora que conocen todos los detalles, cuéntenme qué opinan. Están viendo en sus pantallas la secuencia exacta en el momento en el que un hombre camina de madrugada empujando un cilindro, que llama mucho la atención por su volumen y su peso. Era el 5 de julio de 2024, y él pensaba que por la hora habría una ausencia de testigos y pasaría desapercibido. Pero apenas unas horas después de que se registrara este video, una persona que pasaba por la zona hizo un descubrimiento terrible que revelaría una trama de violencia que se estaba viviendo en una familia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Lady Brigitte Álvarez Romero nació el 5 de enero de 1998 en la ciudad de Tumbes, al norte de Perú. Fue la segunda hija de una mujer llamada Fanny Romero Ortiz, y según han contado personas cercanas a su entorno, creció en un hogar tranquilo, sin conflictos y donde los vínculos familiares ocupaban un lugar importante. Desde pequeña, Lady mostró una inclinación natural por el canto. No se trataba necesariamente de una aspiración profesional, sino de una forma de distraerse, de expresarse y de disfrutar los momentos cotidianos. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven cercana a los suyos, alguien que disfrutaba mucho la compañía de su familia y sus amigos. Además de eso, con su abuela compartía un lazo muy estrecho. Así las cosas, en algún momento de su vida, Lady conoció a un hombre llamado Absalom Frank Urbina Chapilliken. Eran bastante jóvenes y comenzaron una pequeña relación de amistad. Después de eso comenzaron un romance y pronto se consolidó una relación sentimental estable. Absalom tenía unos años más que ella, pero esto realmente no hizo que ella se alejara de él. Y durante unos meses la relación parecía muy feliz. Con el paso del tiempo decidieron formar una familia, y alrededor de 2020 nació la hija del matrimonio, un acontecimiento que redefinió la vida de Lady y la colocó en un nuevo rol de madre. Tenía todas las responsabilidades, expectativas y desafíos en su mano. Hasta ese punto la historia parecía la de una pareja joven que intentaba construir un futuro muy tranquilo, apoyándose en sus vínculos afectivos y en su familia. Pero las cosas poco a poco empezaron a cambiar, y 4 años más tarde, en 2024, la pareja recibió la noticia de que esperaba su segundo hijo. Para muchos ese anuncio podía ser una gran ilusión, pero Lady en ese momento vivió un contexto muy distinto. Ellos estaban atravesando una etapa muy difícil, marcada por las dudas y por las decisiones importantes. Era un tiempo de cambios en la pareja, una nueva etapa que ellos realmente no estaban contando a sus familiares y amigos, ya que de puertas para afuera de la casa parecía que todo estaba muy bien. Así las cosas, llegamos al martes 4 de junio de 2024. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Lady pasó a visitar a su abuela y le llevó un pequeño obsequio. Las dos pasaron la tarde muy felices. Nada les hizo presagiar que esa sería la última vez que estarían juntas. Y es que 2 días más tarde, la mañana del 6 de junio de 2024, en una zona de un basural abierto ubicado a las afueras de la ciudad de Tumbes, se hizo un hallazgo estremecedor. Una persona que transitaba por la zona encontró entre los residuos lo que parecían ser unos restos humanos completamente carbonizados. Esta persona hizo una llamada a las autoridades y la Policía Nacional se trasladó hasta el lugar para constatar los hechos y así dar inicio a las diligencias correspondientes. En un primer momento, los agentes comenzaron a revisar las denuncias de personas desaparecidas registradas en la zona, pero no encontraron coincidencias inmediatas. Oficialmente, nadie parecía encajar con los restos hallados, y ese vacío de información no hizo más que aumentar la incertidumbre y el desconcierto, marcando el comienzo de una investigación que pronto revelaría una historia completamente dolorosa. Al no poder conocer de primera mano a quién podía pertenecer el cuerpo, se hizo el levantamiento del mismo y los restos fueron enviados a la morgue para hacer los exámenes correspondientes. Fue allí que comenzaron a darse las primeras respuestas. Y es que en la escena se habían recuperado algunas prendas de vestir, algunas joyas y también un detalle clave. Uno de los pies no había sido completamente calcinado, y el médico forense, gracias a esto, pudo identificar el cuerpo como el de Lady. Cuando los oficiales se comunicaron con la familia para informarles lo ocurrido, la noticia resultó muy difícil de asimilar. La idea de que Lady hubiera sido quemada parecía en un primer momento imposible de creer. Y es que realmente ellos ni siquiera
Habían puesto a Lady como una persona desaparecida. No sabían que le había pasado algo malo. Pensaron que incluso podría tratarse del cuerpo de otra persona y que simple y sencillamente las autoridades se habían equivocado. También en ese mismo momento los medios de comunicación lograron dar con la identidad y dónde vivía la familia de Lady, por lo cual comenzaron a hacerles distintas entrevistas. Fue la abuela de Lady la que dio las primeras declaraciones ante las cámaras de los medios de comunicación. En esas declaraciones, como podemos intuir, la mujer se mostró completamente derrumbada. Así, Lady dejó atrás a una familia profundamente golpeada y a una hija pequeña, que de un momento a otro tuvo que ser el centro de una tragedia difícil de comprender. Además de eso, los allegados de la joven también tuvieron que informar a las autoridades sobre el estado de gestación de la joven, un nuevo dato que añadió una capa de horror a los hechos. Así las cosas, la noticia no tardó en extenderse más allá del círculo íntimo de la joven. El caso generó una profunda conmoción y malestar en la comunidad, no solo por la violencia con la que se había dado el crimen, sino por el hecho de que Lady estaba embarazada y además de eso, era una persona que conocían desde hacía muchos años. Así, a medida que avanzaban las investigaciones para saber qué había sucedido, un elemento clave comenzó a cobrar fuerza: un video captado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes registradas durante la madrugada de ese día mostraban una escena que pronto despertó el interés de los investigadores. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando se captó a un hombre trasladando un cilindro de agua por las calles del barrio. Era Absalón. En un momento del recorrido intentó que un motociclista lo ayudara, pero este se negó, así que se vio obligado a continuar solo. Fue entonces cuando recurrió a una especie de carrito improvisado para seguir trasladando el cilindro, el cual parecía muy pesado. La hora, el trayecto y el contexto eran cuanto menos llamativos. Como consecuencia, este registro audiovisual se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación. No solamente situaba a Absalón, la pareja sentimental de Lady, en un momento crítico de la noche, sino que abría una línea directa de investigación en contra de él. Mientras tanto, la indignación comenzaba a sentirse en las calles y las personas salieron a manifestar. Con pancartas en mano, decenas de ciudadanos alzaron su voz para exigir justicia. En las horas siguientes, más de 100 personas, entre familiares, amigos y vecinos, se congregaron en los exteriores de un complejo policial de la zona. Reclamaban una investigación rápida y transparente, y también que interviniera el Ministerio de la Mujer. Asimismo, los familiares más cercanos de Lady aguardaban la entrega de su cuerpo, un proceso que se vio retrasado debido a la necesidad de una evaluación forense adicional. Por otra parte, mientras las investigaciones avanzaban, se estableció que Absalón era el principal sospechoso del crimen, y ya con esto se puso en marcha un intenso operativo policial destinado a ubicarlo y capturarlo. Fue así como apenas unas horas después de que se diera el reporte, la policía logró detenerlo en su propio domicilio, donde se encontraba en compañía de su propio padre. De acuerdo a la información policial, el hombre se estaba preparando para huir del país. A su vez, durante el procedimiento, el padre de Absalón intentó interferir con la labor de los policías. Adicional a esto, también se registró el inmueble, y durante el registro se encontraron varias manchas rojizas. Además de eso, se incautaron 2 armas blancas, una carretilla, varias prendas de vestir y un teléfono celular, elementos que fueron incorporados como posibles pruebas. Pese a estos hallazgos, durante el interrogatorio realizado en el lugar, Absalón sostuvo que él había actuado en legítima defensa. Eso sí, jamás negó haberle quitado la vida a Lady. Según su versión, él y Lady estaban discutiendo, y ella tomó un arma blanca e intentó atacarlo con la intención de herirlo en el pecho. Y después de eso, él tuvo que agarrar el cuchillo, defenderse y quitarle la vida a la mujer. Pero una vez que era trasladado por los agentes, Absalón comenzó a negar su implicación en el crimen, repitiendo una y otra vez que no había hecho nada y que no entendía por qué lo estaban deteniendo. Al mismo tiempo, la tensión en el lugar iba en aumento. Enardecidos por lo ocurrido, varios vecinos se acercaron con la intención de hacer justicia por mano propia, generando así distintos momentos de violencia y descontrol. La situación, sin embargo, pudo ser contenida por la intervención de la policía, que logró retirar a Absalón y evitar consecuencias mayores. Finalmente, el hombre y su padre fueron trasladados a la unidad especializada de la Policía Nacional de Perú, donde se realizaron distintas diligencias. La primera diligencia fue acusar a Absalón del delito de feminicidio, mientras que su padre quedó intervenido por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Entretanto, en una de las imágenes que trascendieron luego de la detención hubo un detalle que no pasó desapercibido: la expresión de Absalón, la cual fue captada por las cámaras y llamó la atención de muchos. Tenía una mirada fija, dura e inquietante. Asimismo, en redes sociales y en la opinión pública, la imagen fue interpretada como la de una ausencia total de arrepentimiento, e incluso como un reflejo de una frialdad difícil de conciliar con la gravedad de los hechos. Más allá de las interpretaciones, esa fotografía se convirtió en un símbolo de impacto emocional. Pero a pesar de la cantidad de evidencia que había en su contra, Absalón continuó negando cualquier responsabilidad. No obstante, con el avance del interrogatorio y la exposición de las pruebas reunidas por los investigadores, la versión que había dado primero comenzó a perder consistencia, y finalmente el hombre terminó confesando que había quitado la vida a Lady. Según su testimonio, la noche del 5 de junio, horas antes de los hechos, él y su esposa habían estado bebiendo licor en un bar. Algo bastante extraño porque Lady estaba en estado de gestación. Supuestamente más tarde fueron hasta la casa que compartían, y fue allí donde supuestamente se produjo una discusión que fue subiendo de tono hasta que se volvió incontrolable. Y en medio de ese enfrentamiento él aseguró que terminó quitándole la vida a su esposa. Al darse cuenta de lo que había hecho, afirmó que se intentó deshacer del cuerpo y eliminar cualquier rastro que pudiera incriminarlo. Para ello, como ya sabemos, utilizó el cilindro de gran tamaño. Dijo que ellos lo utilizaban habitualmente para almacenar agua. Según declaró, introdujo allí el cuerpo y luego salió de la vivienda. De acuerdo con la confesión y como se pudo ver en los videos, recorrió varias cuadras hasta llegar al basural descampado, y fue allí donde abandonó el cuerpo. Pero antes de irse, utilizando combustible y unos fósforos, le prendió fuego para borrar toda la evidencia. Sin embargo, pese a esta confesión, Absalón volvió a sostener que los hechos ocurrieron en un contexto de defensa propia. Pero la fiscalía desde un primer momento puso en duda esta versión. Esto debido a los testimonios de la familia de Lady, que agravaron la situación. Según ellos, Absalón llevaba tiempo sometiendo a la joven a una convivencia marcada por el maltrato y el miedo. Lady incluso había decidido en ciertas ocasiones poner fin a la relación. También dijeron que la mujer le tenía miedo, y contaron que en más de una ocasión Absalón la había amenazado con quitarle la vida si no le obedecía. Ante la gravedad del caso, se solicitó una ampliación de la detención preliminar de Absalón por 7 días. Esto con el objetivo de recabar más pruebas. También de forma paralela entró en la investigación el Ministerio de la Mujer, quienes agilizaron los trámites y brindaron acompañamiento y apoyo a la familia de Lady. Además de eso, las autoridades dijeron que tenían que averiguar si en el crimen habían participado más personas o si alguien había ayudado a Absalón. Se supo que el hombre tenía antecedentes policiales por el delito de robo agravado en al menos 2 oportunidades en 2022 y en 2023. Se supo también que Lady había sido intervenida en el marco de una requisitoria por una falta relacionada con violencia contra la autoridad registrada en junio de 2024. Desde ese momento, Absalón comenzó a ser conocido públicamente como el pirómano de Pampa Grande. Mientras tanto, en las calles las protestas seguían. En ese contexto, los familiares de Lady reclamaban la cadena perpetua, ya que sostenían que el crimen había sido muy grave y se había cometido con mucha violencia. La dureza del caso quedó en evidencia también durante el sepelio de la joven, ya que debido al estado de los restos la familia no pudo despedirla con un ataúd abierto. Los análisis forenses tampoco pudieron realizarse de la mejor manera, ya que como el cuerpo había sido incinerado, no se pudo saber con exactitud la causa de la muerte. Así las cosas, el proceso judicial fue avanzando y llegó finalmente a tribunales. Tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellos la confesión de Absalón, los peritajes forenses y distintos testimonios, en julio de 2025 se dictó sentencia. El hombre fue encontrado culpable y se le condenó a 25 años de prisión efectiva. Aunque la sentencia no puede reparar la pérdida ni aliviar el dolor de la familia, sí puso fin al proceso judicial. Y así terminó el caso de Lady, con una hija que perdió a su madre y que ahora tiene a su padre tras las rejas. La custodia de ella quedó para la familia materna, así que esperamos que pueda crecer de la manera más normal posible. Al final de cuentas, Lady perdió la vida a manos de una persona que en cierto momento prometió amarla para siempre. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, un caso muy impactante, un caso muy triste, un caso que se pudo resolver bastante rápido realmente, porque había cámaras, también el crimen pasó muy rápido, se encontró el cuerpo
A pocas horas de que le quitaran la vida a Lady, lo triste es que los restos pues eran casi inidentificables, la familia no pudo despedirla como hubiesen querido. Fue un crimen bastante horrible y nos ponemos a pensar cómo una persona es capaz no solamente de quitarle la vida, sino de manipular de esa manera el cuerpo de alguien que supuestamente quería, con quien estaba formando una familia y que estaba embarazada de él. Realmente nunca se va a saber bien qué pasó dentro de la casa. Absalón sigue diciendo que actuó en defensa propia, pero al final de cuentas él era un hombre más alto, más fuerte que Lady, ella era una mujer embarazada, así que realmente llegar a este punto para defenderse, pues podemos pensar que fue algo extremo y al final podemos también intuir que el hombre está mintiendo. Al final de cuentas le dieron 25 años de condena, ya veremos si la cumple toda, si no sale antes por algún beneficio carcelario, pero al final se le encontró culpable y la familia de Lady y ella también tuvieron justicia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.